El saludo. Bienvenidos de nuevo al Facebook Live con un nuevo tema, un nuevo conversatorio que se llama ¿Cómo enfrentar el cansancio de los familiares de una persona con trastorno límite de personalidad? Entonces voy a pasar al conversatorio, pero antes deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por escribirnos, por darnos los temas que veo que son de suma importancia para ustedes, porque son los que necesitan adquirir conocimientos, nuevos conocimientos, o complementar los conocimientos que tienen con respecto a este trastorno límite de personalidad, que tiene muchísimo que ver las emociones, tiene que ver muchísimo las actitudes, los comportamientos, el sistema de creencias. Todo esto es lo que es importante para ustedes, que por favor nos digan qué desean saber, qué desean profundizar y cómo lo quieren que lo conversemos, que lo compartamos. Pero sin antes también comenzar, deseo compartirles a ustedes un mensaje que nos escribió una seguidora de Londres, que creo que viene muy al tema de lo que vamos a hablar, de este cansancio emocional, porque no es, claro que también es un cansancio tanto emocional como físico, cuando las personas con trastorno límite de personalidad están en estados alterados. Eli nos va a hacer el favor de leérnosla. Eli, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, tengan todos. Y el mensaje dice así. Hola María, no sé exactamente cómo he llegado a encontrar su página, pero deseo comunicarle que he leído mucho y visto muchos videos de diferentes psicólogos hablando sobre el trastorno límite de la personalidad. Desde que esto mismo le diagnosticaron a mi hija, pero solo usted ha conseguido que yo entienda lo que pasa por la cabeza de mi hija y que de un día para otro yo empiece a ver todo radicalmente diferente y que por fin mi hija me diga algo así como: por fin vuelves a ser mi mamá. Ya se imagina. Podría escribir explicando el infierno por el que ella y sus allegados hemos pasado. Algún día me gustaría explicarle con detalle cómo uno de sus videos me abrió la mente, desgarrador, pero realmente usted lo enfoca de una manera muy humana y hace que todo se entienda de manera aparentemente sencilla. Creo que le voy a agradecer toda la vida por lo que uno de sus videos, uno concretamente, me ha ayudado y en consecuencia también ha ayudado a mi hija. Un día lo escribiré todo cuando tenga tiempo. De momento solo deseo agradecerle y, sin ser exagerada, animarla a que siga haciendo lo que hace con tanta paciencia. Un saludo desde Londres. Gracias, Eli. Con gusto. Bueno, les comparto que las personas que deseen estar en el conversatorio, aportar, preguntar, por favor lo pueden hacer por este medio, por Facebook Live, como también por el interno, para que por favor participemos todos en este conversatorio. Bien, ¿de qué se trata? Primero que todo, no es para que nos volquemos todos a hacer un juicio, llamemos así, de valores a las personas que tienen este trastorno, pero sí para que por favor entiendan que hay unos límites que por su situación emocional y por también su situación de experiencia del trauma, ellos rebasan demasiado las emociones, agotando a otras personas a su alrededor, y que entiendan que es demasiadamente importante que aprendan a tener control voluntario de estas emociones. Cuando me piden que hable sobre este tema y que hay otra persona nos escribe y dice, por favor, sobre todo en estas festividades, que no sabe qué hacer con su hijo, es lo siguiente. Primero que todo, cuando uno se detiene un poco a estudiar, a indagar, a investigar sobre ciertos temas,
empieza uno a adquirir conocimiento. Cuando uno adquiere el conocimiento, empieza a hacer digamos, unos sondeos, unas prácticas acerca de lo que uno indagó, investigó. A medida que eso va uno indagando, investigando, y que entre ensayo y repetición se llegue a la perfección, uno va haciendo como un tamizaje, llamemos así, y vamos estabilizando ese nuevo aprendizaje. Entonces, en la medida en que ustedes aprendan, profundicen más acerca de este trastorno, es que ustedes se van a ir liberando poco a poco de ese estado emocional de angustia, preocupación y no saber cómo abordar a una persona con trastorno límite de personalidad, porque eso también es cierto. Si uno no sabe cómo abordar a estas personas con este trastorno, todo lo que se dice será utilizado en su contra. Ah, ¿cómo así? Pues claro, porque casi siempre cuando uno habla un tema específico, ellos inmediatamente se van hacia atrás y sacan un montón, llamemos así, de experiencias que para ellos son traumáticas, o para ellos son tristes, o para ellos son violentos, o para ellos se hacen un juzgamiento inadecuado. Entonces la persona no TLP empieza a navegar y a navegar en ese mundo, llamemos así, de ese inconsciente de la persona con trastorno límite de personalidad, y es una discusión sin fin. ¿Por qué? Porque ellos saltan entre un estado emocional y a recordar otra situación emocional. Y nunca se va a acabar, nunca con ellos se acaba, jamás. Y todo lo que usted diga, siempre ellos lo van a llevar a referentes del pasado, siempre referentes, donde cada uno de ustedes no van a poder saber cómo afrontar, llamemos así, las respuestas adecuadas en estos momentos alterados emocionales. Entonces, ¿qué se debe hacer para ello? Para ello es muy importante que aprendamos a mirar cómo es el mundo de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Cómo es su mundo? Que es un mundo casi único, que es un mundo raro, o que es un mundo extraño, o que es un mundo difícil. Sí, todos los anteriores pueden ser verdad, pero en el momento en que empecemos a mirar ese mundo y empecemos a navegar en ese mundo, ya ese mundo no va a ser desconocido para las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Ya va a ser un nuevo aprendizaje y vamos a entender cuál es su dolor emocional, y que cuando ellos están alterados, cuando ellos se alteran a nivel emocional, entonces ellos están en un estado de alerta, un estado de estar a la defensiva, y esa parte a la defensiva que genera ansiedad, genera angustia, genera rabia, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en un momento cuando se habla o se discute con una persona con trastorno límite de personalidad. Que no hay forma, que me dicen, por favor, es que no hay forma que ellos entiendan, no hay forma de hablar con ellos hablan y no hay forma de pararlos. Claro que sí hay forma de pararlos, cuando usted se detiene a escuchar sin ningún diálogo interior, sin ninguna pesadez, tristeza, rabia, amargura, quejartera, tener que escuchar más de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo paramos a esta persona? ¿Cómo le decimos pare? ¿Cómo lo desconectamos? Y les digo que para poderse desconectar a una persona con trastorno límite de personalidad y que está en esa hable, pero que cada vez cuando habla, además sube el tono de voz, la única forma es mirarlos con compasión y que ellos vean en sus ojos que sí le estamos prestando atención. Cuando ellos leen en nuestros ojos que tenemos esta compasión y que le estamos escuchando desde los ojos, no desde los oídos, desde los ojos, no desde los oídos. Ver, porque ellos ven a uno, lo miran a uno cuando están en esos estados. Cuando le estamos cuestionando, cuando le estamos hablando de filosofía de vida, cuando le estamos hablando de qué vas a hacer para el mañana, qué vas a hacer para enseguida,
ellos no miran, ellos están evadiendo las miradas. Pero cuando están en una discusión, cuando ellos están en ese estado de ofensa, que tienen que defenderse porque se sienten totalmente atacados, ellos te miran. ¿Y qué esperan? Es que tú también los mires y que tú no le hables, pero que con su mirada le estés leyendo su dolor emocional y que le digas, te entiendo en estos momentos el dolor que tienes, el malestar que tienes, la dificultad que tienes, el miedo que tienes, la ira que tienes. Ellos inmediatamente toman otra actitud. Y la actitud es estar en silencio. Que es que ellos no atienden, es que ellos, yo le estaba diciendo que a esta hora no se entra y que yo la próxima vez le voy a cerrar la puerta y que la próxima vez lo voy a dejar en la calle y que la próxima, y que la próxima, y que la próxima. Claro, la forma como usted le está hablando no es un buen tono para ellos. Ojo, no es un buen tono para ellos. Ellos no aceptan un tono de límites, un tono fuerte, un tono, tampoco el ruego. Mi hijo, dígame pues qué vamos a hacer. Entonces, ¿será que no le voy a abrir la puerta la próxima vez? De aquí no, le voy a cambiar la clave de la puerta, le voy a poner la tranca y yo no sé qué. Mi hijo, tampoco, porque ellos tampoco escuchan así. Escuchan con la mirada y que la mirada no sea agresiva. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en esos estados alterados, lo que necesita es que la otra persona se enganche con ellos. Para ellos drenar ese dolor emocional, drenar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar ese dolor, que en la medida que ellos sacan y sienten ese dolor, esa es en la medida en que a ustedes o a nosotros o nos dicen cualidades que no tenemos o defectos que no tenemos, o a lo mejor sí, porque ellos nos descubren nuestras sombras y que uno se siente intimidado, afectado o amenazado. ¿Ya? Entonces lo ideal es tener una mirada de compasión. Ahí ellos sí entienden. Y que desde ahí, desde ese silencio, ellos vayan bajando su estado emocional, y cuando ya ellos hayan bajado su estado emocional, hayan pasado un buen momento para que se calme, puedas sentarte tú a hablar con él o con ella y explicarle el por qué a esas altas horas de la noche no se le va a abrir la puerta, o por qué es necesario que él o arregle la casa, o arregle su alcoba, o arregle su ropa, o arregle, ¿ya? Tampoco cuando estén en una discusión, por favor, tampoco es le voy a sacar los trapitos al sol, o le voy a sacar todo lo que yo tenga por dentro. Tampoco, porque es que, vuelvo y le digo, todo lo que ustedes digan será utilizado en su contra. ¿Por qué? Porque no, o sea, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, tenemos lo que es diplomacia, prudencia, control voluntario de las emociones, tenemos lo que es la empatía, ¿ya? Ellos no tienen esto. Entonces por eso nos da tan duro cuando ellos nos dicen lo que nos dicen, o tienen una actitud desafiante, porque me veo en la impotencia o en la incapacidad de poder saber qué hago con ellos, ¿ya? Entonces, de la única manera que podemos ponerle un límite a su estado emocional es que ellos puedan tener la capacidad de que uno no se les enganche, no les siga su altanería, su gritería, sus ofensas, ¿ya? Y tampoco vuelvo y le digo, es para que diga, y tú eres un bueno para nada, yo te he dado plata para que hagas negocios y todo lo botas, o todo, la universidad no la estás haciendo, o estás abortando aquí y el dinero que se bota acá. Ese no es el momento, no es el momento para abordar esa conversación, ¿ya?
es, si ellos están alterados, o sea, no se enganche. ¿Qué quiere decir? No, tampoco usted se altere. No se altere. Escuche con tranquilidad. Simplemente en la medida ustedes van a comprender de que ellos están en estado de dolor emocional y que por donde salga por donde salga, necesitan drenar esa frustración, esa imposibilidad, esa impotencia que viene del momento en que se generó el trauma, ¿ya? Entonces, es de la única forma que ustedes y nosotros o las personas con no tenemos ese trastorno no nos agotemos. Además, no nos enfermemos, porque nos enferman de la presión arterial, de una depresión, de una angustia, ¿sí? Porque se queda uno como con las respuestas tan duras que nos dan nuestros hijos, tan duro que nos dan nuestros esposos, o tan duro nuestras esposas o nuestras hijas, tan duro la persona que uno está al lado de esta. Entonces, evitémonos esas angustias, evitemos esos dolores. Suficiente con saber que esta persona tiene trastorno límite de personalidad y tiene un dolor emocional y que tiene un miedo, porque los miedos ellos los resuelven con agresividad. Entonces es casi que indagar por qué está esta persona así. ¿Qué fue la que lo llevó a estar en ese estado emocional alterado? Es de la única forma. Además, si desean que se nos respeten, no nos enganchemos con ellos, porque ahí perdemos autoridad. Perdemos autoridad si yo me pongo a discutir con ellos o si yo les suplico a ellos. Esas son las dos posiciones donde no se puede permitir. Ni la discusión, ni el rogar. Rogar y rogar y rogar. Son dos posiciones que no podemos tener ante las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Qué se debe hacer? Sencillo, escúchenos, crucen las manos y escuchen. Escuchen, con atención, con mucha atención. Y que esa atención la lleve a qué, o lo lleve a que sienta el dolor que tiene él o ella para tener esta posición de agresividad, de indolencia. Esta es la única forma. Preguntarse, ¿qué hay ahí? ¿Qué tiene él? ¿Por qué actúa ella así? ¿Qué se le disparó ahí? ¿Qué podrá pasar allí? ¿Cuál es el asunto que lo está llevando o el objetivo que lo está llevando para tener esta posición? Es de la única forma. Para que ellos se calmen, para que ellos se sientan escuchados, para que ellos se sientan validados. Porque si no, van a terminar agotados. Hay un libro que yo les repito muchísimo, que por favor los papás lo tengan como de cabecera. No, son dos. Hay uno que es Cáscaras de huevo, deja caminar sobre cáscaras de huevo, y la otra es Mi hijo con trastorno límite de personalidad. Son esos dos libros que nos hablan. La uno de cuáles son las diferentes características de las personas con trastorno límite de personalidad y las no TLP que conviven con estas personas. Y el otro es una mamá, desde la simple observación, cómo es que logró leer los diferentes estados emocionales de su hijo. Y cómo ella ya al tener esa compasión, ya no tenía esos confrontamientos, sino que tenía esa compasión con su hijo. Y cómo logró, en ese libro, dar una descripción de su dolor emocional, de su hijo. Entonces, para que los tengan, aún más si no los tienen, con mucho gusto nos escriben por el WhatsApp para que nosotros se los enviemos. ¿Ya? Se los enviamos en un PDF. Entonces, por favor, tengan esos dos libros y léanlos. Creo que les va a ayudar muchísimo para mejorar la comunicación con las personas no TLP, para que ustedes no se agoten,
para que no se sientan en un estado tan de no saber qué hacer, que no sabe, sí, permitir que ellos sigan haciendo lo que siempre están haciendo, o echarlos o botarlos a la buena de Dios. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, demasiadamente importante, que ustedes puedan tener esos dos libros y leerlos, totalmente leer. Recuerden que el conocimiento nos da la posibilidad de un mejor entendimiento, de un mejor saber para llevar a cabo una muy buena convivencia con las personas con trastorno límite de personalidad. No, es que yo le hago, yo le doy, entre más le dé, él me insulta, ella me dice, es que yo no le estoy viendo que le dé, yo le estoy diciendo escúchalos, escucha sus momentos en que están en esos estados emocionales. No, pero cuando ellos desean tener como una algo de uno, ahí sí le hablan lo más de bien, ahí sí le hablan a uno suavecito, ahí sí le hablan a uno pausado, ahí sí uno le grita, claro, obvio. Ustedes no han visto, no tienen, si estamos hablando con los papás, creo que se acuerdan cuando eran niños, sus hijos, o cuando uno era niño. Cuando uno era un niño y yo quería algo que me diera el adulto, yo me le acercaba con una carita linda, con una carita hermosa, preciosa, para que mi mamá o mi papá me concediera el favorcito que yo quería que me diera. Así son ellos. Hemos hablado que ellos están fluctuando entre ser adultos, pero recuerden que es más la etapa en la niñez en la que se sostienen y se mantienen que en la etapa adulta. Entonces ellos van a estar en ese momento, en estos estados del niño, donde están conquistando al adulto, peleando con el adulto, discutiendo con el adulto, o amando al adulto para que les concedan sus peticiones. Es exactamente eso. Entonces, cuando están en esos estados tan lindos, tan hermosos, pidiendo algo, entonces, ¿qué hacía uno como papá? Muy bien, perfecto. ¿A cambio de qué usted me va a dar a mí cuando yo le dé esto? ¿Ya? Entonces empezaba uno a negociar. Es exactamente, negocien. No, es que yo no quiero negociar nada, ¿sabe qué? Ya no me interesa que me dé nada. Bueno, mi hijo, bueno, mi hija, ok. Gracias a Dios ya no tenemos necesidad de que ambos nos estemos dando. ¿Ya? ¿Sí? Entonces míreme que uno inmediatamente, sin discusiones, uno para la discusión, uno para el estado de hablar, y que uno no sabe a dónde se apagan. ¿Ya? O sea, que sí sabemos. Lo que pasa es que nos confundimos. ¿En qué nos confundimos? Es que no sé si le estoy hablando al muchacho de 30 años o al muchachito de 5 años. Sí, pero ustedes también van a saber eso. Por la forma como los abordan, la forma como les grita, alza la voz o baja el tono de voz. Claro que usted sí sabe cómo los está abordando, cuál es la intención o la intencionalidad de su tono de voz. Claro que sí. Claro que ustedes se dan cuenta. Lo que pasa es que no lo aceptamos, que a veces nos cuesta saber que es que mi hija se acercó como si fuera una niña de 5 años y que mi hijo se acercó como si fuera un 5 años, pero es que tiene 35, tiene 40. Sí. Pero esa es nuestra realidad. Aceptar esta realidad, y cuando yo acepto la realidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo entonces tener una mejor comunicación. Sé leerlos. Sé leer. Cada vez que mi hijo tiene esta actitud, sé leerlo. Como dice la señora que nos leyó ahora a Eli de Londres. Ahora sí tengo mamá. Claro, es que la mamá es para estar leyendo en el hijo menor de edad. O sea, menor de edad es muy niño cuando pide cosas, cuando está demandando. Y que la mamá
tratando de leerle, tratando de interpretarle. Es exactamente eso. Cuando nosotros le interpretamos a este adulto que tiene una edad psicológica de un niño, ellos se sienten atendidos, ellos se sienten satisfechos. Y hay que hacerlo. Pero en la medida en que ustedes, además de esto, puedan tener un entrenamiento psicológico para saber cómo ayudarles a ellos a avanzar en su edad psicológica hasta llegar a la edad cronológica, eso también es muy importante. Para ello también es importante que se haga una terapia psicológica con unas técnicas y unas herramientas ajustadas a cada persona. Acuérdense que cada persona es un mundo. Podemos ser similares, pero no iguales. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos hace tener esa gran diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Por favor, entre estos videos que dicen que les ha ayudado muchísimo, que han podido hacer unos cambios que les ha brindado entender un poco más de qué se trata este trastorno, más unas terapias psicológicas, créanme que van a avanzar muchísimo y les van a ayudar a ellos, así ellos no estén en terapia, pero ustedes les van a ayudar a que ellos se logren ver, y en la medida en que se logren ver, sanarse, porque ya no son niños, ya no hay nada que hacer, no hay nada que reparar en esa etapa que ya hace muchos años pasó. Pero ¿cómo podemos que ellos se sanen en la edad actual? ¿Ya? ¿Cómo sanarse en la edad actual? Que no se puede ir, como dicen algunos, vamos a la etapa del niño y vamos a ser niños. No nos devolvamos allá, porque no hay que devolvernos a ninguna parte. Es reconocer qué pasó en esa etapa de la infancia para, como adultos, cómo podemos resolverlo como adultos, cómo podemos avanzar como adultos que somos, para que se solucione ese dolor emocional y sigan avanzando en esa etapa de adulto. ¿Correcto? Entonces, por favor, primero que todo, no se enganchen en unas discusiones con ellos. No levanten la voz. Ellos levantan la voz, usted la baja cada vez poquito, hablen más bajito. ¿Ya? Tercero, es preferible hablarle con ese sentimiento de compasión, para que ellos se sientan escuchados, no se oigan, se sientan escuchados a través de la forma como miran. Y que ellos puedan ir sanando ese dolor emocional, y que no necesitan drenarlo de la forma más agresiva, sino que lo pueden drenar de una forma mucho que no sea con tanto dolor, porque tienen control voluntario de sus emociones. Eso es muy importante. Eso serían las fortalezas de las personas que conviven con TLP, para que el mundo no se les forme también un caos como los de ellos. No terminen agotados, cansados, no sabemos qué hacer, no sé qué decirle, no sé cómo decirle, ya le he dicho de mil formas, le he dicho esto, le he castigado esto, le he quitado aquello, ¿no? ¿Ok? Simplemente que se crucen sus miradas y ellos se sientan escuchados. Se crucen sus miradas y ellos se sientan escuchados, para que ellos puedan avanzar en su dolor emocional, y que ustedes les ayuden a que salga de esos estados emocionales, no a que cada vez se adentren en esos estados emocionales, porque en la medida en que no se haga a tiempo, esto va cogiendo una ventaja como si fuera una bola de nieve de agresividad, de más agresividad, hasta que se vuelva una vida insostenible. ¿Correcto? Bueno, vamos a pasar entonces a partir de este momento a las preguntas. Eli, ¿nos ayudas? Claro que sí. Por acá nos dicen: gracias por esta charla. Tengo borderline diagnosticado desde los 11 años. Fui abusada por mi progenitor.
lo cual me dificultó por mucho tiempo. Tuve 3 intentos de acabar con todo, pero aquí seguimos abrazándome y entendiéndome en un mundo donde parecemos diferentes. Gracias por compartir. También nos dicen, doctora, mi pareja me dice que no escuche su directo porque dice que si es para poner excusas por hacer pocas cosas por mí, tengo TLP y depresión mayor. ¿Qué tengo que hacer? Mira, lo ideal es que estés con un psicólogo que te ayude a tener ese control voluntario de tus emociones, a que te ayudes a salir de esa depresión, porque también puedes salir de ella, pero te diría que te apoyes en un psicólogo que tenga conocimiento, mucho conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad para que puedas avanzar y salir. Ok. Por acá por el WhatsApp nos escriben: buenas tardes, doctora. Quisiera saber cómo hacer para acercarme y tener compasión con una persona que te ha herido tanto. Mi mamá tiene 72 años, yo 45, y a lo largo de estos años ella cada vez las cosas que me dicen van siendo más dolorosas y fuera de todo límite. Solo desde lo verbal es su agresión. En este momento yo hago terapia, por ahora no quiero mucho vínculo porque siempre caemos en el mismo círculo de agresión. Soy la única persona que tiene, que está para ella, soy única hija, somos de familia chica. Descubrí gracias a sus videos que si bien ella no está diagnosticada, coincide todo lo que usted menciona con este tipo de trastorno. Mírame. Excelente que estés con un psicólogo, con tu psicóloga, para que te ayude a avanzar contigo en tus emociones y con tu mamá. Pero te digo que nada es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella te dice que para ti son cosas demasiadamente duras, demasiadamente desatinadas, descarnadas, ella no te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a ella misma. Simplemente que ellos, como no tienen esa identidad, tienen que buscar algo externo, ¿ya? Pero también te digo que si bien no sé si estás en psicólogo por la situación de convivencia con tu mamá, también hay que agradecerle, porque es que ellos también nos ayudan a que haya algo que hay que solucionar en nuestras emociones y que nos obligan a ir donde un psicólogo. Entonces, te diría a ti, no te quejes, no te enganches, mírala con compasión, porque además tiene 75 años, mírala con compasión. Y cada vez que escuches esas palabras tan duras para ti, no es para ti, son de ella misma para ella, que tienen aparentemente tu nombre, pero no es para ti. Y si logras tener compasión, lo vas a entender. Vas a entender por qué ellos hablan y culpan a los otros. Y vas a entender que nunca fue para ti, que eso es la descripción de ella misma. Por acá también nos dicen por el WhatsApp: hola doctora, muy buenas tardes. ¿Podría darnos unos tips para ayudar al control de las emociones a una persona con TLP para tratar de lograr la estabilidad emocional? Muchas gracias por su trabajo. Bueno, cuando ella habla de tips, a ver, lo que pasa es que primero que todo, cada persona es única. Segundo, es necesario saber en qué posición de crecimiento personal estoy yo, que no tengo TLP. Tercero, si yo tengo un crecimiento personal, si yo he pasado por terapias psicológicas, entonces ya puedo leer en el otro su sufrimiento y puedo tener compasión. Cuarto,
cuando ya sabes que una persona con trastorno límite de personalidad no habla de yo soy, es que yo quiero, es que siempre está hablando en otras personas, vas a entender que ellos no están en ellos existen porque hay otros que a través de ellos, a través del otro, ellos hablan. Entonces te digo, no te enganches en lo que ellos te dicen. No te dé ira con lo que ellos te dicen. No te deprimas con lo que ellos te dicen. No pases afanes con lo que ellos te dicen. A no ser que ya te haya, o sea, ya haya traspasado como esa línea de la parte de golpes psicológicos a golpes físicos. Y eso es otra cosa. ¿Ya? Pero mientras tanto nada es personal. Nada es personal. Con ellos nada es personal. Ok. Por acá nos dicen por WhatsApp: doctora, de 3 hermanos solo yo puedo tener alguna relación con mi hermana con TLP. Todo lo aprendido por ella en tratamiento de un día para el otro se quedó en el olvido. Mis padres son muy mayores de edad y dan mucha impotencia ver el maltrato verbal contra ellos. Con nuestra madre ya no hay trato y con mi padre depende económicamente. Entiendo lo que usted recomienda, pero en la práctica es difícil y a mí me pone muy triste y completamente anulado. Cuando no estamos nosotros, ¿cómo hace la persona TLP para vivir? ¿Qué persona que no sea familiar puede soportar tanto caos? Mírame, sería importante que tú fueras donde un terapeuta especialista en el trastorno límite de personalidad para que te ayude a salirte de allí. Sobre todo porque, ¿cuántos hermanos son? Eli, ¿cuántos? 3. De 3 hermanos, tú eres el que más compasión puedes tener por ella. Uh-huh. Entonces, es importante que tú te ayudes con terapias. Segundo, es necesario que ellos se vuelvan funcionales, que no vaya más allá de la protección que los invalide y que ellos de por sí que tienen un trauma que viene de la infancia y que están invalidados y que ellos no reconocen sino a través de su estatura para hacer ciertas cosas, es la única forma que te puedes ayudar. Que te ayude un terapeuta a ayudarte a que ella puedas tú abordarla, tener un lenguaje. Ojo por lo que les voy a decir. Para uno abordar a una persona con trastorno límite de personalidad, uno debe de tener un lenguaje adecuado a su edad psicológica para que no se escuchen. Es de la única forma. Mientras tanto, no nos van a escuchar. Mientras tanto, los culpables son todos menos ellos. Menos la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Pero si tú te haces una terapia para que puedas tener un diálogo asertivo con tu hermana, te aseguro que va a mejorar muchísimo y que le vas a ayudar a que sea más funcional. Ok. Por acá nos escriben por WhatsApp: hola doctora, buenas tardes. Cuando un hijo sufre muchísimo por los maltratos de su mamá TLP y no quiere vivir con ella, pero lo hace por compasión, pero su vida es gris también. A ver, si logro entenderlo. Mírame, si tú eres una mamá con trastorno límite de personalidad y estás viviendo por compasión, entonces quiere decir que sabes y entiendes por los procesos emocionales que está pasando tu mamá, pero también sabes cómo abordarla y cómo ayudarla a que no viva en ese pasado, recordando cosas duras de ese pasado, y traerla al presente y no pasarla al futuro, sino a que viva este eterno presente. Entonces quiere decir que has recibido terapia psicológica. Si no has recibido terapia psicológica, lo ideal es que lo hagas, para que tú no te dejes arrastrar y acabes tu vida sin saber ni quién sos, ni para dónde vas, ni qué hiciste, y que siempre vas a buscar un culpable de que mi mamá con trastorno límite de personalidad me llevó a hacer lo que soy hoy. No.
sálgase de ahí. Busca un terapeuta psicológico. No, no busque cualquier otro terapeuta, que sea psicológico, que sea un psicólogo o una psicóloga, para que te ayude a salir de estas emociones que son tan cíclicas y tan torbellinas, sabes que son un torbellino así fuerte, y también no termines culpando a otros. Ok. Por acá nos dicen, mi hija quiere estudiar medicina y yo no sé qué hacer. ¿Cree usted pueda ella con esto? Para yo decir si no, necesariamente necesito tener un diagnóstico. Ve donde un psicólogo que sepa de trastorno límite de personalidad y aborda el tema con ellos. Y ellos te van a decir, después de hacerle como un diagnóstico a tu hija, si puede o no puede. Además, sé que es demasiadamente difícil estudiar de medicina porque son de unas exigencias muy altas. Pero si tú te preparas y preparas a tu hija, ambas podrían pasar ese proceso y que ella sea médico. Pero por favor, búscate un psicólogo que te pueda ayudar. Por acá nos comentan, gracias doctora, muy interesante y oportuno para que las familias no mueran en el intento. Ok. Esta palabra no mueran en el intento es lo que estamos haciendo continuamente cuando no entendemos de este trastorno, cuando no entendemos por qué nos hablan lo que nos hablan, no entendemos por qué nos dicen lo que nos dicen, entonces estamos entre un intento y otro intento, un intento y otro intento, y lo que hago es desfallecer en un intento y agotarme. Entonces, para que no se desfallezca, apóyese en un psicólogo que entienda sobre el trastorno límite de personalidad. Por acá nos dicen, siempre es el mismo problema cada que hay un enganche, es difícil parar. ¿Por qué es tan importante para el TLP que le pidan disculpas? Un ticcito para cuando se está viendo todo negro, todo negativo y con ideación suicida, aparte del arrojo en los pies, los hielos y las técnicas de respiración. A ver, un tips, busca un psicólogo terapeuta que te ayude a tener un lenguaje adecuado para él, para tu persona que estés conviviendo con ella, para que la puedas jalonar y empezar a que ella o él sea totalmente libre e independiente después de tener ese control voluntario de las emociones. Porque para el TLP es importante que le pidan disculpas. Recuérdese que es que cuando estábamos muy pequeños, siempre le teníamos que decir a la mamá o al papá, casi siempre, creo yo, que eso es cultural y que creo que en muchas culturas existen, es pídele disculpas al adulto, pídele perdón a la mamá, pídele perdón al papá, pídele perdón al adulto. Y como eso era tan reiterativo y tan repetitivo, entonces ellos se quedan con eso. Entonces, como ellos ya son grandes, no, o sea, el enano creció, el enanito tenía 1,75 m, ahora tiene 1,80 m, entonces el enano tiene 1,80 m y dice, pídame perdón, pídame disculpas. Es por eso, porque eso marcó muchísimo en su infancia. Por aquí nos dicen por el WhatsApp, la persona que nos hizo ahorita la pregunta de su mamá. Gracias doctora, pero ¿cómo hago para irme a vivir a otro lado? Me da miedo que si la dejaría sola intente hacerse daño. La mamá de 75 años. No, esta es la persona que nos hizo la primera pregunta de cuando un hijo sufre muchísimo por los maltratos de su mamá TLP y no quiere vivir con ella, pero lo hace por compasión, pero su vida es gris también. Bueno, no es dejarla sola. También hay dos formas. La primera es que vaya una persona que le acompañe para que no dejarla sola. Y la otra es que tú te hagas cargo de ti mismo haciéndote una terapia psicológica con un terapeuta que entienda sobre el trastorno límite de personalidad
para que salgas de esa zona gris. Es de la única forma que hay que hacerlo. Lo ideal es que cojas la segunda, que tú te hagas un tratamiento psicológico para que salgas de esa zona gris y jalones a tu madre. Por acá nos dicen, por WhatsApp, ¿cómo hacer en esta época decembrina para que mi hija con TLP permanezca en casa y no pase 2, 3 y 4 días por la calle? No hay nada. Si usted no tiene técnicas terapéuticas, si usted no ha asistido a una terapia psicológica para que entienda cuál es el lenguaje adecuado para ellos, no hay nada. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Mírela con compasión, pero yo no sé si usted sabe qué es compasión. ¿Ya? Entonces, no sé. No se le puede decir nada porque está en su época decembrinas y los jóvenes salen con TLP o sin trastorno límite de personalidad. Los jóvenes salen, los jóvenes están viviendo su momento. Ahora bien, estamos hablando que vivir ese momento con una persona con trastorno límite de personalidad es delicado, eso sí es cierto, pero para ello prepárese usted, haga terapia psicológica. Le conviene tanto a usted como a su hija. Y créame que va a avanzar. Que no necesita que su hija esté en terapia. Hágalo usted. Por usted y por ella. Doctora, gracias a usted aprendí a no engancharme en los pleitos con mi hija. Pero aún así me siento cansada de sus actitudes. Siento que me agrede mucho. A las personas con trastorno límite de personalidad es necesario enseñarle control emocional. O sea, que controle sus emociones. Cuando esté en esos estados, mira a ver si tú puedes decirle, ponte arroz en los zapatos para que no drenes tanta emoción. Y para que tome responsabilidad sobre ti, no soy yo, eres tú. ¿Ya? O tápate un oído, o haga cualquier técnica. Pero lo ideal es que, por favor, créanme, hagan terapia psicológica para que ustedes, lo primero que hay que hacer es que yo me libere de mis sombras. ¿Cuáles son mis sombras? Mis miedos. ¿Cuáles son mis miedos? Lo que yo quiero que nadie sepa, pero que no sé cómo el otro sabe. O lo que yo ni siquiera sabía, que yo pasaba por esas sombras, pero que el otro sí sabe. Entonces, en la medida en que la persona con trastorno límite de personalidad se dé a conocer cuáles son sus sombras, ellos se van a posesionar de sus sombras para cada vez que ellos les convenga hacer cualquier actitud o cualquier cosa sin que le pongan límites, lo va a utilizar. Entonces, sánese usted primero para que luego lo sane a él en sus emociones. Por acá nos dicen, tengo una pareja con TLP que está calmado, pero de un tiempo para acá ha estado tomando mucho alcohol de lunes a lunes. De lunes a lunes últimamente. ¿Qué debo hacer? A veces cuando me hacen estas preguntas yo desearía tener una respuesta, de verdad que sí. Porque sé que cuando ustedes hacen estas preguntas es porque han buscado muchas formas para poder salirse de allí o sacarlo de allí. Pero así no puedo sacarlos, porque se necesita un tratamiento, una continuidad en un tratamiento para saber el comportamiento de él y usted, el comportamiento de él y sus actitudes ante ese comportamiento, para yo saber cómo puede irle poniendo límites a él. Mientras tanto, me queda difícil decirles, pero créanme, desearía tener la respuesta para que ustedes no tengan que vivir lo que están viviendo. Créanme, pero es a través de la terapia.
una terapia consecutiva. Se da uno cuenta de cuáles son, vuelvo y le digo, cuáles son las reacciones de ellos y cuál va a ser su límite y cómo le va a colocar el límite a ellos. Pero también le quiero decir que si ya está bebiendo de lunes a lunes y si tiene hijos, proteja a sus hijos. Proteja a sus hijos. Por acá nos dicen, una persona TLP puede hacer familia, una familia sana y estable. De esto me está acordando de un paciente que me dice en la terapia, semana pasada, en su terapia, me dice, doctora, ya comprendí, ¿yo qué? Que una persona con trastorno límite de personalidad puede tener relaciones con otra persona con trastorno límite de personalidad. Y yo, ¿cómo lo descubriste? Y yo, porque él dice, porque yo hago terapia psicológica y ella también. Ella lleva 3 años y yo también. Entonces, hemos podido avanzar en la relación de pareja porque ambos tenemos ese control voluntario de las emociones. Claro que sí se puede. Sí, y solamente sí están en tratamiento psicológico. Y estamos hablando de que ambos lo deben tener. Ambos, los dos. Deben de tener ese tratamiento psicológico. Permanente. La última pregunta, Eli. Por aquí dicen, ¿puede pasar que la persona TLP se resigne, ya no quiera buscar ninguna relación y prefiera estar en soledad aunque anhele una relación estable? Sí, es posible, pero entonces yo le preguntaría a esta persona que hizo la pregunta, ¿cómo está en sus emociones de angustia, miedo, depresión, temor? Ok. Después dicen por acá, ¿con qué frecuencia deben ser las terapias? Esta pregunta que está entrando por acá. Muy bien, las terapias deben ser consecutivas, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días en terapia, cada 8 días en terapia. ¿Pero por qué cada 8 días? Sencillo, porque el cerebro solamente retiene cada 8 días. Dice que en 21 días se cambia un comportamiento, pero ese comportamiento siempre y cuando usted lo repita una y otra vez, en 21 días se le puede tener conciencia de hacer un cambio de comportamiento. Aquí es necesario que cada 8 días esté en terapia, cada 8 días. ¿Por qué? Porque se le está reforzando una nueva conducta, un nuevo sistema de creencias. Cada 8 días. Listo. Muy bien. La última, Eli, y ya para salir. Por acá nos comentan, definitivamente la terapia es lo más importante y valioso que puede hacer cualquier persona con TLP o sin TLP. Correcto, es la verdad, porque con ello me estoy dando cuenta, yo que no tengo trastorno límite de personalidad, me estoy dando cuenta cuáles son mis miedos, mis vacíos de miedo, temor, angustia, que la persona que tiene miedo o angustia, el otro polo es el odio y la rabia, y lo cierto del caso es poder estar en comunión consigo mismo para poder avanzar. Lo mismo la persona con trastorno límite de personalidad. Bueno, ya voy a cortar. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo, con nosotros, por participar, por compartir sus historias y por seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook Live. Muchísimas gracias. Es ustedes el motivo y el motor para yo continuar haciendo lo que estoy haciendo. Me place muchísimo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Éxitos.